Buenas a todos, soy Tarkitet y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y pues bueno chicos, en el día de hoy les estaré enseñando a hacer un servidor en Minecraft con el método de Hamachi. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es buscar Hamachi y nos vamos a ir a la página oficial, que ya la tengo aquí abierta, y le vamos a dar clic en Download Now. Una vez descargado Hamachi, lo que vamos a hacer es instalarlo. Lo que vamos a hacer es abrirlo, seleccionar el idioma, que aquí es el idioma del programa, pero también se puede cambiar más adelante. Le damos que sí. Aquí puedes elegir en qué ubicación. Yo quiero que sea el de por defecto. Nos va a aparecer un cuadrito diciendo que si queremos que se instale, le vamos a decir que sí y ya se comienza a instalar el Hamachi. Bueno chicos, aquí ya se terminó de instalar el programa y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Aquí ya se va a abrir, pero si es su primera vez que instalan el programa, les van a pedir que inicien la sesión, se crean una cuenta, inicien su sesión y le dan clic a este botoncito. Es para que lo enciendan y también podrían crearse una red o unirse a una red existente. Así que bueno, en mi caso yo voy a crear una red que se llama Tarkitet pruebas y la contraseña será contraseña. Le damos a crear y como pueden ver ya estoy aquí conectado a esta red virtual. Así que bueno chicos, tengan siempre esto encendido, pueden cerrar la aplicación pero nunca lo apaguen, ya que si lo apagan no podrán estar conectados con el servidor. Bueno chicos, una vez ya claro lo de Hamachi, vamos a proseguir descargando este optimizador para nuestro servidor. Y en la descripción les voy a dejar este link que es de un video de este canal, el modo 7, al cual tiene un link de Mediafire que es para descargar este archivo comprimido. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, así que aquí lo tenemos, lo abrimos y lo descomprimimos, pero en mi caso no lo hago porque ya creé una carpeta para guardar los datos del servidor y aquí está adentro. Así que lo que haremos a continuación es cortar o copiar este archivo jar y lo colocamos aquí adentro. En mi caso aquí está y lo renombré con el nombre Vanilla para identificarlo. Pueden dejarlo con el mismo nombre de server o cualquier otro, pero en mi caso yo lo nombré Vanilla. Ahora, se supone que el siguiente paso es crear un archivo de texto y escribir unos números, pero no es necesario porque eso ya se encarga este pequeño programa. Así que al abrirlo nos da estas opciones. En este caso voy a seleccionar dos núcleos del procesador, no mentiras, voy a seleccionar 4 y de RAM 2. Pues bueno, tengo 8, así que no me preocupo. Y aquí vamos a colocar el mismo nombre. Está de Vanilla Jar. Y es muy importante colocar el .jar, ya que es el archivo Java, el archivo que va a leer para darle estas características y que se ejecute de manera correcta. Vamos a generar launcher y ya nos dice que se ha generado con éxito y como pueden ver ya está el start.bat. Como pueden ver, esto es un modo más fácil de crear el .bat sin necesidad de hacer el documento de texto y de colocar todos esos números, de que si tú no sabes cuánta RAM tienes o cuáles son los números de la RAM, ya que por defecto es 1024, pues aquí ya está generado. Lo vamos a ejecutar y se nos va a cerrar de manera repentina. Bien, aquí se cerró de una manera repentina porque tenemos que aceptar las condiciones de Mojang. Así que aquí colocamos true, lo guardamos y lo volvemos a ejecutar. Así que bueno chicos, aquí verán que se van a generar varias carpetas, varios archivos. Aquí ya se generó el properties y esperamos a que se generen. Así que esto va a ser un poco tardado. Bueno chicos, aquí ya se terminó de
ejecutar por primera vez el servidor y ya están todos estos archivos. En teoría ya se podría entrar al servidor con el localhost, pero no lo vamos a hacer. Vamos a darle stop para que se cierre este programa y vamos a abrir server properties. Normalmente les van a pedir si quieren que lo abran con el blog de notas o con otro programa, pero yo lo voy a utilizar con el blog de notas. Así que aquí hay muchas opciones para el servidor, pero les voy a explicar las más esenciales, las que necesitan tener en cuenta. Así que comenzamos con aquí el último, el mod, que es el nombre que aparece debajo del nombre personalizado del servidor. Estarán viendo una imagen para que lo tengan en cuenta. Así que aquí voy a colocar servidor de prueba y una carita feliz. Después vamos a ir a online mode y lo vamos a cambiar a false. Cuando hacemos este cambio de false, lo que estamos diciendo es que el servidor acepte jugadores no premium. Por lo tanto, cuando está en true serían jugadores premium. Después vamos a subir aquí en view distance, este es el renderizado de chunks, lo vamos a poner a -8 o -6, les recomiendo de ponerlo en 6, que es pues un buen renderizado de chunks. Este es el nombre del mundo, no lo cambien. Permitir volar, esto es muy útil. Normalmente el servidor detecta algunos saltos de un bloque a otro, como si son muy largos, como si el jugador volara y suele sacarlo. Eso es un error, pero cambiémoslo a true para evitar esos inconvenientes. Aquí está el servidor IP, que se utilizará la IP del Hamachi. Ya después les explico cómo funciona eso. El puerto del servidor, pueden utilizar el que está por defecto o poner otro número. En mi caso quiero que sea 25999. Aquí está el máximo de mundo, máximo de jugadores. Esto es importante, pero como es un servidor pequeño y es de pro, voy a poner, no sé, dejémoslo 2 jugadores. Si quieren que utilicen bloques de comando, si quieren que sea hardcore o no, si quieren que los jugadores se golpeen entre sí. Aquí está si quieren que se spawnen los monstruos. Aquí es la dificultad, lo voy a dejar en normal. Aquí el modo de juego lo voy a dejar en survival. Si quieren que activar la whitelist o no, si quieren que haya el nether o no, si quieren forzar el modo de juego. Esto implica de que si digamos hay 2 administradores y uno se cambió creativo y sale el servidor y vuelve a entrar, va a quedar con el survival, ya que sí o sí van a entrar con ese modo de juego. Y aquí este es el tiempo, si no estoy mal, el tiempo del día. Les recomiendo que no lo cambien. Y la protección del spawn, si lo quieren dejar así normal, si quieren tener un spawn que nadie rompa, pero en mi caso yo no quiero, lo voy a dejar en 0. Lo guardamos y ya lo podemos cerrar. Ya una vez configurado ese servidor, vamos a abrir el Hamachi y les voy a explicar cómo se crea una IP. Para empezar, tenemos que estar conectados a una red sí o sí, eso es algo importante, y tenerlo encendido. Ven este numerito acá, damos clic derecho, copiar dirección IP versión 4. Esta es la dirección IP del servidor virtual que hemos creado, y por lo tanto aquí en la IP del servidor lo colocamos, y para crear el servidor sería la IPv4, 2 puntos y el puerto del servidor. Y esta es la IP que tienen que compartir con sus amigos, y asimismo pues invitarlos a que se unan a la red. Aquí pueden ver que ya son de podrían unirse 5 personas, crearían otra red y se siguen conectando 5 personas y no hay ningún problema y no tienen de qué preocuparse en ese sentido. La misma red es para la misma IP de nuestro servidor. Ok, vale, ya podemos cerrar esto, podemos guardar esto, pero en mi caso lo voy a dejar abierto ya que voy a ejecutar
el servidor. Vamos a esperar a que se abra el servidor. Así que en unos segunditos vuelvo con ustedes. Bueno chicos, aquí ya se ha ejecutado correctamente el servidor. Y aquí si colocamos help, pues nos va a aparecer todos los comandos para ayudar en el servidor. Esto quiere decir que si está funcionando de manera correcta, ya que normalmente suele poner si están utilizándose plugins o algún mod o el mismo vanilla, puede decir que acá hay un error en mayúscula o normalmente se pone color rojo, pero aquí no hay nada y está funcionando de manera correcta. Voy a dejar el servidor abierto y vamos a abrir el Minecraft y lo vamos a ejecutar en la versión 1.16.1. Bueno chicos, aquí ya está abierto el juego y vamos a añadir un servidor. Voy a hacer esto más grande. Aquí. Voy a nombrarlo servidor de prueba y aquí va a estar la IP, la que yo les dije, la IPv4 del Hamachi, de donde se está directamente ejecutando el servidor, y el puerto que en mi caso es 25999. Esperamos a que inicie y como pueden ver aquí ya está ejecutándose sin necesidad de abrir puertos, de utilizar otra IP distinta. Como pueden ver chicos, aquí estoy en el servidor y si preguntan por qué no tengo las keys, porque el servidor está en modo no premium, pero con algún mod o algún plugin se puede volver a poner nuestras skins, o si quieren que sea solamente premium, pues cambia la opción online mod y ya estaría. Pero bueno, tal vez algunos no me crean de que esto está funcionando de manera correcta, entonces más adelante voy a mostrarles con dos computadores conectados a dos redes distintas, bueno, redes de internet, no redes de Hamachi. Bueno chicos, como están viendo, aquí ya están los dos computadores, a ver si enfoca. Aquí pueden ver un computador que está conectado a una red. Vamos al segundo, este es el computador de los servidores, ya que no tengo solamente uno. Y aquí está el segundo, ahí está el Hamachi abierto. Y para que vean que sí funciona, aquí está el servidor de prueba que vieron anteriormente. Vamos a darle a recargar y aquí ya están viendo de que sí funciona. Obviamente no voy a poder pues jugar ya que estoy sosteniendo el teléfono con una mano. Miren, ya se conectó. Esta es la pequeña prueba para que vean de que sí es verdad lo que les estoy diciendo. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Pueden dejar like, suscribirse a este canal si no entendieron, no tienen alguna sugerencia, alguna duda para hacer un servidor distinto, pueden ponerla en los comentarios. Y pues bueno chicos, yo soy Tarkitet y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.